Ajá, y ahora sí. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Como te comentaba, ayer habíamos terminado el curso de Facebook Ads y durante el curso hay algunos alumnos que al mostrarle algunos ejemplos de campañas, eh, les interesó cómo funciona esto de las landing page, las páginas de aterrizaje. Y bueno, hubieron varias personas que estuvieron mandándome mensajes porque le dije quiénes son los interesados en las landing page, me enviaron a través de WhatsApp. Y bueno, dije, voy a invitar al experto, a José, para que él nos dé un poquito de una cátedra de qué cosa es las landing page, cómo funcionan y además también nos puedas enseñar cómo uno mismo puede crear su landing page o de lo contrario, el que no quiere hacerse todo ese trabajo, en todo caso, para que nos apoyes con la elaboración de esas landing page para los de la comunidad, pues, ¿no? Ya, perfecto. Me parece muy bien. Encantadísimo, pues, de poder colaborar. Buenos días, yo soy José Rosas. eh, Soy de Escalamiento Digital y de la comunidad también Target Fononer, exalumno de Isaac y parte de todo un equipo que colaboramos en conjunto con Isaac, con Target Marketing Perú. Así que encantadísimo, pues, de ser parte de la vía o de esta autopista de conocimiento para el bienestar de sus propios negocios, ¿no? Sí, efectivamente, pues han habido bastantes cambios y esos cambios que se han estado dando son por temas de seguridad, por temas de privacidad y eso está generando que la necesidad de tener las landing pages. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, por temas de, eh, por temas de marketing y por los temas de la privacidad, ya no es permisible directamente que vayan a cualquier sitio, sino tiene que haber una serie de requisitos, ¿no? Términos, condiciones, tiene que tener algún tipo de información, si es un formulario igual tiene que tener términos, condiciones de qué es lo que se va a hacer con esa información, etc. Entonces, debido a eso, han salido una serie de regulaciones. Estas regulaciones las han puesto originalmente para el iOS 14, pero esto pues va a afectar todo lo que es, afectado ya lo afectó todo lo que es iPhone, y ahora va a seguir afectando todo, porque obviamente todo pues va a cambiar, igual para las normas europeas, las normas, la GPDR y las normas que están a nivel mundial comienzan a cambiar y igualmente para nosotros, ¿no? Aunque nuestra legislación todavía no contempla eso, igualmente pues las políticas de Facebook y las políticas de Google sí cambian, y al cambiar las políticas de ellos, pues igualmente va a cambiar las necesidades de lo que tenemos que hacer. Entonces, ya hacer publicidades directas comienza a ser todo un problema. De hecho, muchos están viendo que no logran ya resultados porque, ¿cómo se llama? Porque no están logrando resultados porque simplemente Facebook no está presentando en una serie de públicos ya la información, y eso pues trae que a ustedes les trae una pérdida de beneficios, ¿no? Entonces, ya tener una landing page, tener una página web y dentro de su página web con su dominio y tener una landing page comienza a tener más sentido. Ahora, no es necesario que todos tengan que tener una página web, no es un requisito absoluto tener una página web, pero desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de SEO, desde el punto de vista de, digamos, del tráfico, del importantísimo tráfico orgánico, ¿no? Porque de hecho que el tráfico pagado, el tráfico que hacemos nosotros, las campañas, tienen una importancia tremenda y son una necesidad. Pero el tráfico orgánico es un tráfico que está cayendo, goteando continuamente y de forma totalmente gratuita una vez que tenemos una web bien posicionada. Entonces, hoy en día la competencia es feroz, ¿no? Los clientes están allá afuera, el mundo ha despertado, ya no es la misma realidad de hace un año, cuando estábamos comenzando la pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi empresa despierta, porque nosotros teníamos un gran departamento de marketing digital, pero éramos una empresa de turismo, y la empresa de turismo se paraliza y se convierte en la empresa de marketing digital. Ahí conocemos a Isaac, Isaac nos guía, nos lidera en muchas cosas que no conocíamos, porque no sabíamos de manejar clientes, manejábamos nuestras propias marcas. Y entonces hoy en día todos están vendiendo, todo el mundo vende, todo el mundo ya aprendió a vender por internet, todas las personas ya saben. Y entonces, ¿qué cosa es lo que nos hace mejores? ¿Qué cosa es lo que nos hace a nosotros estar por encima de la competencia? Para estar nosotros por encima de la competencia, o sea, para que yo pueda vender más que alguien,
para que yo pueda vender más que el promedio está vendiendo solamente para, como quien dice, para el fin de semana, para tener una platita adicional, la señora que pone un aviso para ganar un dinerito más, ¿no es cierto? Esa persona está compitiendo con nosotros y nosotros a lo mejor estamos haciendo empresa, nosotros queremos crecer, nosotros tenemos otros planes, tenemos otros costos, otra forma de vida y eso a nosotros nos va a complicar seriamente porque, digamos, nosotros no podemos manejar eso. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener ventajas estratégicas. Y esas ventajas estratégicas van a ir en todos los campos dentro de lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Esas ventajas estratégicas tienen que estar dirigidas a que nosotros podamos vender más nuestro producto, trabajar menos, ¿no es cierto? Y poder escalar de una manera adecuada. Para eso, nuestro target tiene que estar bien claro, ¿no? Y por eso me encanta el nombre que tiene Isaac, que se llama Target Marketing, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Target Marketing es justamente eso, ¿no? O sea, el marketing uno tiene que saberlo dirigir a quién lo está dirigiendo, ¿no? Entonces, si ya tenemos una base de que nosotros tenemos un target, tenemos ese buyer persona, ese público objetivo, luego de eso tenemos que buscar las distintas maneras a las que vamos a llegar a ese público. Entonces ya no es admisible tener una sola vía de ventas, tener una sola ruta, ¿no? Ok, yo solamente voy a hacer publicidad por Facebook. Bacán. O sea, la publicidad por Facebook te va a dar muy buen ingreso, pero ya no es la única manera. ¿Por qué? Porque los demás también lo están haciendo. Entonces, si tú tienes otros costos, tienes que buscar diferentes medios, diferentes formas, diferentes plataformas por donde tú tienes que llegar a tus clientes. Y la otra plataforma más poderosa que existe es justamente Google. Y nosotros nos olvidamos que en Google es cuando la gente pone un buscador, va a encontrar todo en Google. Entonces, en un momento dado, Facebook fue muy poderoso en el sentido de que la gente buscaba ahí, pero ya la gente dejó de buscar porque ahora tienes Instagram, tienes Twitter, tienes LinkedIn, tienes un montón de sitios donde entonces la gente ahora nuevamente ha regresado a los buscadores y el gran buscador que se llama Google. Entonces, si nosotros vamos a hacer una campaña y si nosotros tenemos que tener una landing page, comienza a tener sentido tener nuestra página web y nuestra landing page, ¿ok? Ahora, no es necesario empezar con la landing page. No es necesario empezar con toda una página web, pero sí con la landing page, porque eso es lo que a nosotros nos va a asegurar un éxito mayor que la mayoría de las personas que estén ahí. Y dentro de poco ya no solamente es un éxito mayor, sino una absoluta necesidad y un requisito importante para poder nosotros estar haciendo marketing. Dino, ¿cómo estás? Por cierto, acá está Dino. Dino acaba de contratar su landing page. Ya estamos ya ya lo hemos terminado de la landing y hoy más tarde estamos con buenas noticias para ti, Dino, para que ya te puedas estar conectando. Por favor, todos tienen que, según las normas de Isaac, exacto, muchas gracias, Dino, apagar las cámaras de video, porque es un link abierto, pues a veces entra gente que incomoda, ¿no es cierto? Y entonces mantenemos todos los videos apagados. Hasta aquí tienes algo que comentar, Isaac, por favor. Adelante, Isaac. Nada, José, buena introducción y yo creo que ya estamos listos para empezar y escucharte sobre la landing page. La gran pregunta de los alumnos era cómo funciona, dónde se va toda esa información, porque lo que es más importante es captar los leads, los prospectos fríos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer campañas en Facebook y el objetivo que es captar más prospectos, cómo captar esos prospectos mediante el uso de la landing page y dónde llega esa información, dónde llega esa información para yo poder utilizarla. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿es fácil hacer una landing page? ¿Yo mismo la puedo crear? ¿O tendría que contratar un programador? Esas fueron las preguntas de los participantes el día jueves en el curso de Facebook Ads que tuvimos. Ok. Bueno, primero confírmame por favor que estamos saliendo ahorita con la pantalla de la landing page. Estamos ahí bien, ¿no? Ya. Estás con tu PPT. Perfectamente. Muchas gracias, Isaac. Gusto de estar nuevamente en estas líderes, Isaac. Había extrañado estar nuevamente los dos aquí en línea. Ya estaba extrañando esta parte de la vida ya. Pues ya nuevamente vamos retomando y seguiremos conectándonos los sábados al menos, pues, ¿no? Vamos retomando, sí, no, y más que eso. Bueno, entonces, a ver, lo primero que tenemos que entender es que una landing page es una página web. Así que, ¿cómo funciona un embudo de ventas, no? Primero vamos por lo que es el embudo de ventas.
Y lo que es un embudo de ventas, ya ustedes la tienen clara, tienen que haber visto todo lo que es un embudo de ventas, lo han estado conversando con Isaac, han estado en las clases con Isaac. Un embudo de ventas es cuando nosotros estamos entrando por la parte de la atracción, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a hacer nuestro aviso en Facebook, vamos a llamar la atención a las personas, ¿no es cierto? Vamos a generar un interés, posteriormente vamos a generar el deseo y finalmente vamos a llegar a una acción. Esos son los 4 pasos principales, ¿no? Tienen diferentes formas de llamarlos, los distintos autores pues van a tener diferentes opiniones, hay el remarketing, hay pasos intermedios, pero a la larga es atracción, interés, deseo y acción, que es lo que conforma la palabra AIDA, ¿no? Atracción, interés, deseo y acción, ¿correcto? Esto acá es lo que a nosotros nos va a llamar ese embudo de ventas. Para ese embudo de ventas, nosotros hoy en día, ese interés, ya nosotros lo tenemos que generar en algún sitio en donde la persona que está viniendo tenga interés, ¿correcto? Entonces ahí es donde entra justamente esa landing page, porque la landing page, una vez que la persona ha sido atraída por nuestra publicidad, ¿no? Ha visto la publicidad, va a buscar más información y cuando llega a más información, aquí es donde va a llegar a la zona de interés. Y esta zona de interés y de deseo, dentro de la misma landing page debemos de crearla, o sea una landing page de diferentes tipos, porque la landing page, recuerden, es una página web, pero la diferencia de una página web normal a una landing page es que la landing page tiene una sola misión, tiene la misión de lograr que la persona logre una conversión. Ahora, cuando hablamos de conversión, ya saben todos que no estamos hablando de que nos vamos a convertir en una religión, que nos vamos a convertir a un partido político. No, no. Una conversión significa que las personas van a hacer una acción que nosotros queremos. Normalmente hablamos de una conversión cuando estamos vendiendo un producto. Pero una landing page no necesariamente vende un producto, puede ser una ONG, puede buscar donaciones, puede ser una revista que lo que quiere es que visitemos las páginas de la revista en donde tenemos publicidad y vamos a ganar a través de la publicidad. Puede ser que sea un tema de imagen personal y lo que queremos es vender nuestra imagen personal y vamos a usar la landing page para una imagen personal. Pero entonces tenemos que tener claro que una página web es como una tarjeta de presentación de forma electrónica muy poderosa, en donde van a poder saber quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuáles son los trabajos que tenemos, quiénes somos. O sea, cuando alguien quiere investigar acerca de nuestra empresa, cuando alguien quiere investigar acerca de todo lo que hacemos, de quiénes somos, cuando queremos lograr ese tipo de confianza o cuando queremos tener toda esa información, pues ahí tenemos una página web. Y para eso sirve una página web. Pero una página web no vende. Si ustedes conectan una publicidad a una página web directamente, ustedes están perdiendo su tiempo y no van a vender. ¿Por qué no van a vender? Porque es muy difícil que alguien que viene de una publicidad finalmente termine haciendo una conversión y una venta. Obviamente, siempre sucederá que habrá quien lo haga. O sea, habrá alguien definitivamente que venderá, alguien definitivamente comprará algo. Pero ustedes van a perder una gran cantidad de personas porque ustedes están vendiendo la imagen de la empresa, no estás vendiendo un producto, estás vendiendo información de la empresa, estás dando a conocer una serie de cosas, pero cuando alguien quiere un producto o un servicio, tú no debes dejarlo que vaya a ningún lado. Básicamente es como ponerle las anteojeras, ¿no es cierto? Y ponerlo así para que vaya en un solo camino como si fuera por un tubo. Por eso es que los gringos le dicen pipeline. Es una tubería. Tú lo montas en una tubería, que eso es lo que viene a ser nuestro embudo de ventas, ¿no? Un embudo de ventas es una tubería en realidad, ¿no? Porque ustedes tienen una parte muy ancha, una parte muy delgada, pero va todo en un mismo sentido, ¿correcto? Finalmente, a esta parte de acá, que es como un tubito, que es la parte de la acción, y ahí finalmente, ¿qué va a salir? Va a salir dinero, va a salir una conversión, va a salir un nuevo miembro para tu grupo, va a salir una nueva donación, va a salir alguien que adopte un perrito, ¿no es cierto? O alguien que llegue a tu restaurante, o alguien que compre tu servicio de limpieza de techos, ¿no? Lo que sea. Entonces, esto acá es una parte bastante clara. Ok, entonces, vamos para acá atrás. Tenemos AIDA, atención. La atención la vamos a llamar a un público frío. Ese público que está afuera, ese público que no nos conoce, es un público que no sabe nada de nosotros, ni le interesa quiénes somos, ni siquiera nos está buscando. Porque hay dos tipos de marketing. Hay lo que se llama el outbound marketing, el marketing de salida, digamos, y el inbound marketing, el marketing de entrada. En el outbound marketing, nosotros lo que hacemos publicidad, ¿no es cierto? Entonces alguien está buscando el partido de fútbol y viendo a sus amigos que están en Máncora y se han ido a Miami y están tomando su trago y de pronto, ¡pum!, sale la publicidad y sale Isaya Taco diciéndote Facebook Ads este día lunes, 3 días gratis, no sé qué, no sé cuánto.
Ahí lo tienen a Isaac, vendiéndoles a ustedes, interrumpiendo su momento de distracción, ¿no es cierto? Y los está interrumpiendo. Pero el aviso está bien hecho, llama la atención, ustedes tienen negocios, ya Isaac ha probado una y otra vez distintos avisos para ver cuál convierte más, así que ya sabe que esta foto, que esta imagen ya le está resultando bien y siempre va a tratar de buscar mejoras, pero el tema es que a ustedes les llamó la atención y dijo, oye, Facebook Ads, oye, yo debería hacer publicidad y no sé hacer publicidad. A ver, vamos a ver, oye, gratis, vamos a darle, ¡pum!, le das el dedito. En ese momento, eso te llamó la atención. ¿Y qué cosa tiene? Tiene dos factores. Uno, el copy, lo que han escrito, que ya lo han visto en clases con Isaac, ¿no es cierto? Lo han estado viendo con Isaac en clases, todo el copy y la foto. Ese conjunto de ambas cosas van a lograr un interés. En ese momento, ustedes van a tener un interés, porque claro, le llamó la atención primero y ahí logró un pequeño interés. Fíjense cómo solamente ese aviso es como un embudo, que se mete en un embudo, que se mete en un embudo. Y se lo voy a explicar por qué. El aviso ya es un embudo de ventas. Primero tuvieron ustedes la llamada de atención, ¿no es cierto? Porque vieron el aviso. Leyeron lo que decía el aviso, la imagen, vieron la imagen, leyeron lo que decía el aviso, le generó un interés. Comenzaron a ver un poquito más lo que decía el copy, qué sé yo, le generó un deseo y finalmente pidieron más información dándole un clic. Ahí generaron una acción. Aunque no lo crean, eso mismo, ya solamente su propio aviso, tiene que ser pensado y concebido como un embudo por sí mismo. Ahora bien, dentro de la gran embudo de ventas, llamemos que este embudito, ¿no es cierto?, es la parte de la atención. Ok, si esta atención, esa poca información, va a dar directamente a un WhatsApp, ¿correcto? Si se trata de un curso, posiblemente sí, porque es un curso gratis, ¿correcto? Entonces, a lo mejor funciona mejor que vayan directo porque le estás dejando la novedad, le estás dejando todo, no tienen nada que perder. No están buscando eso, no es un producto y en algunos casos puede funcionar. Por ejemplo, mi técnica es los mando a una landing page que no tiene mayor información, tiene la misma foto y simplemente lo que hace es ponerle todo para que dejen sus datos y de ahí lo va a mandar a WhatsApp. Pero ya tengo los datos. Los datos, la parte más importante que nosotros podemos querer tener hoy en día cuando estamos en los temas de marketing. Pero ok, vamos a regresar nuevamente a la parte de la publicidad. Estamos en nuestra publicidad. Es un pequeño embudo de ventas. Le llamamos la atención con la foto. Le generamos interés con el copy, ¿no es cierto? Esas dos cosas unidas le generan un deseo y la acción es darle un clic. ¿A dónde va a ir? Si va a ir a un WhatsApp directamente, ese es un cliente perdido. ¿Por qué? Porque no es un cliente perdido, perdón, pero es un cliente que posiblemente perdamos, porque a lo mejor va y no nos deja ninguna información, a lo mejor entra al WhatsApp, no nos comunica nunca más, no tenemos datos de esa persona y lo hemos perdido. Entonces yo le voy a enseñar a ustedes ahora cómo hacemos nosotros en nuestros cursos, ¿no es cierto? Para que puedan entender el concepto de que la landing page no solamente es una paginita donde van a recibir información, ¿ok? Bien. Entonces, ahí viene donde entra lo que se llama el CRM, un Customer Relationship Manager, ¿ok? Un manejador, un gestionador de relación con los clientes. ¿Por qué? Porque si tu información es capturada, ¿correcto?, la vas a tener en un CRM. Igualmente, puedes hacer un formulario en Facebook, ¿correcto? Al final de tu campaña, tomar tu formulario en Facebook, ¿correcto?, que ha llenado la gente y lo vas a llevar a tu CRM. También va a funcionar, es mucho más caro. Tu ratio es más complicado porque no puedes poner, realmente no tienes un control directo, pero ahora con los términos de condiciones y todo eso, pues todo eso va a comenzar a perder más sentido y tiene más sentido que vayan directamente a tu página por un tema de fiabilidad, ¿ok? Entonces, vas a llegar a tu landing page, a tu CRM. El CRM va a tomar estos datos y te los va a poner en algún sitio en donde esos datos sean usables. Nuestro CRM automáticamente ya le va a mandar un email dándole la bienvenida, ¿no es cierto? Va a hacer una serie de funciones y de acciones que ustedes van a poder comenzar a entender y dicen, wow, qué bacán, o sea, hace todo esto, mis clientes van a recibir toda esta información, qué bueno, a mí me va a gustar esto, ¿no es cierto? Entonces, a todos los que están acá, me encantaría, Isaac, si tú me permites, antes de entrar a toda la parte... me encantaría que llenen datos, que hagan toda una landing page, para que vayan a la landing page que tenemos ya hecha, para que hagan una demo, y para que hagan toda esa ruta virtuosa de una landing page, y para que después puedan ver sus datos, si me permites, Isaac. No, claro,
Perfecto, con la práctica para que vean cómo funciona. Primero nos vamos a la práctica, lo que tú siempre me Seguramente nos vas a exiges. compartir un enlace Exactamente. para que vean cómo ellos se registran, dónde se van esos datos, cómo el programa automáticamente le envía un correo electrónico y cómo llega a dónde llega todos esos datos, ¿verdad? Así es. Listo, muéstranos en pantalla dónde le vamos Ahí, a ahí ver. está, estaba mandando. Ahí está en el texto. Ah, te lo estoy mandando solamente a ti, pero te voy a mandarlo a todos. Everyone in meeting. Ahí está. A ver si está abriendo. Sí, hable. ¿Ok? ¿Lo estás viendo? Sí. Ya. Todos ustedes entren a esa landing. Ahí van a ver el video, un video que yo he hecho para el tema de escalamiento digital, ¿no? Recuerden una cosa, cuando están tratando con Isaac o cuando están tratando conmigo, siempre están tratando con la misma gente. Yo soy un socio de Isaac y cuando estemos haciendo cosas, cualquier ayuda, cualquier cosa, cuando se estén comunicando conmigo, lo pueden hacer con toda confianza, ya sea cualquier cosa que ustedes puedan querer, por si acaso. ¿Ya? Les comento eso para que les quede claro que Isaac y yo trabajamos mucho en conjunto, ya tenemos una simbiosis de mucho tiempo ya, y realmente es placentero trabajar con alguien como Isaac, con quien yo he aprendido muchísimo y he tenido el honor de haberle enseñado un par de cosas también a Isaac. Y eso en beneficio de toda nuestra comunidad, ¿no? Nuestras dos comunidades y nuestra gran comunidad. José, así que entren ahí a escalamiento, perdón. José, una recomendación, que entren a ese enlace desde el celular, porque cuando entran desde la computadora, te va a abrir el WhatsApp web y no todos tienen abierto el WhatsApp web en su PC. Ya, Entonces entren desde su celular a escalamiento.com/landing. Correcto. También para comentarle, José, ya que estabas comentando el tema, muchos de los alumnos ya conocen la página links.pe, pero no saben quién es el creador. Pues el creador es la persona quien tienen ahí en pantalla, de escalamiento digital, José Rosas. Voy a pedir un circulito para hacer mi... Sí, efectivamente. ¿Cómo nació links.pe? Déjame contarles a los compañeros brevemente cómo nació links.pe. El año pasado nosotros en las clases enseñábamos de diferentes maneras cómo crear enlaces que conduzcan directamente al WhatsApp en nuestras campañas. Pues teníamos el enlace de Postchrome que nos generaba un enlace muy largo, luego teníamos que llevarlo a Bitly y acortarlo. Facebook en los últimos meses penalizó Bitly y hizo que los anuncios se muestren menos, en algunos casos no lo apruebe por el enlace de Bitly, porque fue muy reportado. Luego salió Walink.com, que te generaba ya el enlace, los dos en uno, o sea, te generaba el enlace largo y ahí mismo te lo acortaba, pero salía con la descripción Walink.com. Entonces yo a José le dije, mira José, tenemos una herramienta, ¿tú crees que puedas crear o diseñar una herramienta que te permita crear un enlace de WhatsApp, que te lo acorte y que además te lo personalice? Es decir, que mi enlace se llame links, por ejemplo, ¿no? links.p/Facebook Ads desde cero, links.p/Target Marketing Perú, links.p/curso gratis, etcétera, etcétera. Entonces, José estuvo trabajando con el equipo de escalamiento digital unos meses y me dijo, Isaac, ya te tengo la página que va a estar abierto para toda la comunidad. Y bueno, esa es la herramienta que nosotros enseñamos en clase, que muchos de ustedes ya lo conocen y lo están trabajando en links.pe, y quien está ahora en pantalla es el creador, ¿no? José Rosas. Muchas gracias, Isaac. Como siempre, tú tan amable. Bueno, sí, efectivamente, la idea es que esté libre, ¿no es cierto? Y estamos en ese sentido, ya le vamos a poner algo de publicidad, porque quiero que se quede libre toda la parte esa normal, ¿no es cierto? Nos ha gustado mucho la idea y de hecho, de pronto, también es un tema que tenemos que ver el direccionamiento, porque también tenemos Latilink, ¿no? Y Latilink ya lo vamos a sacar, que es para nivel de América Latina completo, ¿no? Entonces, para eso, y además que tú ahora también estás Target Marketing Latam, ¿no? Así que la dirección es Latinoamérica. Por el tema de Internet, pues nosotros estamos a nivel latinoamericano, así que tenemos que
que realmente abrirnos las puertas, las mentes hacia todo nuestro gran público, nuestra gran audiencia latinoamericana, ¿no? De habla hispana. Kat, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por ese comentario tan bonito. Gracias, Kat. Ok, entonces, espero que hayan entrado acá a escalamiento.com/landing. Voy a volverlo a poner otra vez. Entren con los teléfonos para que hagan toda la ruta completa, por favor, ¿no es cierto? Para que hagan con toda la ruta completa. A ver, déjame mirar acá. Ya han entrado. Sí, ha entrado uno. Éxito, ¿quién es? Éxito es un número pequeño de esfuerzo que se repite cada día. Aquí hay uno de los alumnos que ya entró. Acá está. Bueno, ya vieron ustedes. Entren, por favor, para que vean cómo funciona. Entren a la página, desde sus teléfonos mejor, llenen los datos. En los datos van a recibir un SMS. En sus teléfonos van a recibir un mensaje, ¿no es cierto? Van a recibir un email. Van a entrar al WhatsApp. Y luego, cuando ya tengamos esos datos, vamos a entrar nosotros por el lado del CRM, de la landing page, para que ustedes vean lo que sucede detrás de cámaras. ¿De acuerdo? Así que, por favor, vayan entrando ahí. Yo estoy acá monitoreando. Tenemos hasta ahorita uno nomás que ha entrado. Reunión, espérate. links.p/zoom. Estoy acá una alumna. Ok, entonces vayan entrando por ahí para que links escalamiento.com/landing, ¿ya? Entren ahí, denle el link ahí, pero de preferencia de los teléfonos para que su WhatsApp les pueda funcionar. En todo caso, voy a seguir explicando mientras lo van haciendo. ¿Qué cosa es un CRM? A ver, vamos a ver si estoy debidamente compartiendo. Vamos a compartir acá. Sigamos compartiendo. Ok. Entonces, ¿qué cosa es un CRM? Un CRM es un manejador de clientes. El CRM toma la información de los clientes y un CRM, a medida que van teniendo mayores capacidades, de acuerdo al CRM que estemos, ya está entrando un segundo, ya está entrando un tercero, muchas gracias, sigan entrando, por favor. Los CRM nos van a dar a nosotros la capacidad de manejar esa información. Y es increíble la cantidad de ventas, la cantidad de cierres, la relación que va a generar a nosotros, ¿no es cierto?, con nuestros clientes tener un CRM operativo. Entonces, nosotros podemos tener una landing page netamente informativa, en la que la gente va a llegar y de frente nos va a mandar un carrito de compra, cosa que es bastante bueno, ¿no es cierto? Porque también del carrito de compra podemos obtener, si es que vamos a vender algo con un carrito de compra, también esa landing page se conecta al CRM para meter la información de compra para que en el futuro lo podamos tener. Entonces, no se trata de que si es que alguien compra, vamos a perder información. Hoy en día nosotros ya, te cuento, Isaac, ¿no es cierto? El desarrollo de Naudi logró conectar el CRM directamente con el e-commerce, con el WooCommerce. Y desde WordPress, ni siquiera desde dentro del sistema, tenemos comunicación directa para que toda la información de alguien que compre, que alguien que quiera hacer una compra directa, también vaya al CRM y lo pueda usar como si fuera una landing page. ¿Ok? Solamente ahí para que tengas esa información y la puedas dar a los alumnos. Tamar también ya entró, ya tenemos varios más, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Ahí están entrando, ¿no? Gracias por entrar. Ahí está Miguel, también acaba de entrar. Gracias, Miguel, ¿no es cierto? Sigan entrando por ahí, llenen sus datos y vamos a ver qué cosa hace el CRM. Entonces, el CRM va a tener una serie de automatizaciones que le vamos a decir, mira, envíale un email hoy. Vamos a hacer un email, por ejemplo, tú vendes, ¿qué puede ser? Por decirte, Oriflame. Imagínate que vendes Oriflame. Entonces le vas a mandar el nuevo catálogo a todos tus clientes automáticamente los días tal, ¿no? Y tú pones esto en mail y los días tal va a mandar el nuevo catálogo. Un email con, ya salió el nuevo catálogo, tómalo acá. Ni siquiera estás ocupado porque el catálogo ya viene siempre con un mismo link. Así que simplemente o cambias el link o le pones el mismo link y los días 26 ya le va a mandar, salió tu nuevo catálogo Oriflame, y le va a mandar a todos automáticamente. Un SMS a alguien porque
vas a hacer tu clase o vas a empezar a hacer algún tipo de transmisión o felices fiestas patrias y le manda por SMS. Automáticamente lo manda por SMS, ¿no? Por mensaje de texto, le va a llegar por mensaje de texto a la persona. Luego, cuando tú llegas a esa información, ¿qué nos pasaba a nosotros? Cuando hacíamos cursos, la gente venía para hacer los cursos, pero se iba directamente al WhatsApp. No tenía información, no podíamos llamarlos. Después de eso, los metimos al CRM y después de eso comenzamos a darle el tratamiento que se debe dar a un CRM y ahora les voy a enseñar. Vamos a ir acá. Antes de eso, el momento cero de la verdad, muy rápidamente. ¿Qué es el momento cero de la verdad? Recuerden ustedes que la gente antes de comprar un producto o un servicio, hoy en día ya cambió. Antes, nosotros lo que hacíamos era, vamos a ver rápido acá, el comportamiento antiguo era este. El movimiento tradicional era un estímulo, veías la publicidad, leías un libro, alguien te comentaba, veías un pasquín en la calle, encontrabas un volante que te decía tal producto. Ibas a la tienda, lo comprabas, ¿no es cierto? Y luego en tu casa lo usabas. En la tienda lo tenías en la mano, era tu primer momento de la verdad, tenías el producto en la mano, podías verlo, olerlo, ¿no es cierto? Te ibas a tu casa y esto acá es un gel, agarrabas, te ponías el gel, te lo ponías en tu cabeza y ya lo probabas. Me gusta, no me gusta. Esa era la forma tradicional. Luego apareció Google. Entonces la gente dice un estímulo, que puede ser la televisión, Facebook, Instagram, lo que tú quieras, y luego va la gente a Google a buscar ese producto. Porque te vas a comprar un carro, quieres saber cuáles son los defectos, qué están diciendo las personas, cómo funciona en tu medio, una lavadora, la raqueta de tenis, las zapatillas para correr, la bicicleta, todo lo que la gente está comprando hoy en día, a menos que sea un paquete de galletas. Nadie va a buscar en internet un paquete de galletas, pero sí cualquier producto o servicio o valor. Por ejemplo, la gente cuando viene a dar un curso con Isaac, va a querer saber algo de Isaac, se va a poner ahí a ver quién es Target Marketing Perú, va a llegar al fanpage, va a encontrar la cantidad de alumnos diciendo tantas cosas buenas de Isaac, que va a decir, oye, qué bacán, este tipo es un capo, ¿no? Es una buena persona, definitivamente puedo confiar en él y me voy a meter al curso. Entonces, esto acá es lo que corresponde al momento cero de la verdad. Tu landing es importantísima, porque en tu landing, ¿no es cierto? Si tú no tienes una landing y no tienes una web, cuando la gente vaya a buscar, va a encontrar la publicidad de tu amigo. Cuando no puede encontrar tu información, va a buscarla en algún lado. Si tú le das tu información bien puesta, bien clara de lo que es ese producto, probablemente no vaya a buscarla donde tu competidor, porque ya la va a tener a la mano, ¿te das cuenta? Porque ya la tiene. Y si la busca donde el competidor, ya confía en ti porque ya tú creaste algún tipo de relación psicológica con tu cliente. Ya vio más de tu empresa, ya la pusiste más bonita, ya hizo la publicidad y dice, mira, ya vale 29, pero acá vale 31, vale $2 más, pero pucha, esta gente me da más confianza. Además, has puesto ahí, por ejemplo, oye, mira, la gente que ha usado este producto tiene tantos ratings que son reales porque son de Facebook, son de Google, ¿no es cierto? Entonces vas a vender mucho más. Y este momento cero de la verdad lo da Google, y decimos Google porque en realidad puede ser cualquier buscador, pero Google tiene el 85% de las búsquedas a nivel de Latinoamérica, así que básicamente es el gran buscador, aunque hoy en día, por otro lado, YouTube está andando muy fuerte y en YouTube también se está haciendo mucha publicidad, que yo estoy haciendo ahorita publicidad en YouTube y me está yendo bastante bien. Me he metido bastante en el tema YouTube, Isaac, para aprender bastante, ¿no? Para usarlo con experiencia propia de los propios negocios y he encontrado que resulta bastante bueno, ¿no? Bastante bien. Entonces, José, si tenemos un... José, permíteme interrumpirte unos segunditos para comentarles a los compañeros que yo también registré, entré al enlace, ¿ok? Y me ha llegado un mensaje de texto que dice, somos Angel y José de Escalamiento Digital. Migre al WhatsApp Business para el curso siguiendo el siguiente video en el enlace links.pwb. Y me ha llegado también un correo electrónico, ¿ok? No en la bandeja principal, sino en promociones, que dice, Repli Escalamiento Digital, que la red trabaje por ti. Bienvenido a Escalamiento Digital. Hola, Isaac Yataco. O sea, me está mencionando con mi nombre todavía, porque con el nombre que yo me registré. Nos alegra considerablemente que hayas tenido la confianza de llenar el formulario. Queremos entender bien tu negocio. Cuando hablemos te vamos a solicitar los siguientes datos. ¿Cuál es el tamaño de tu negocio? ¿Cuál es el mercado de experiencia en el que acciones y
en él, qué acciones de marketing has realizado en el pasado y cuáles han sido tus resultados, etcétera, etcétera. Y abajo hay un botón que me comunica por WhatsApp, ¿ok? Comunícate por teléfono aquí, o en USA o en Perú, a quienes nos dirigimos, y el botón de WhatsApp. Entonces, cuando yo le doy clic en ese botón verde que te conduce al WhatsApp, me manda directamente a tu WhatsApp con un código EL3. Hola, vengo del email de Escalamiento Digital de Valerie Parodi y me gustaría comunicarme con ustedes. ¿Ok? Entonces, y tu bot responde: hola, muchas gracias por confiar en nosotros. Si llegaste aquí es porque seguiste todo el proceso. Nos dedicamos al crecimiento de nuestros clientes a través de Escalamiento Digital. Ok, yo quisiera preguntar quiénes han llenado el formulario y quiénes le ha llegado esta secuencia. O sea, le ha llegado un mensaje de texto, le ha llegado un correo electrónico y luego le han dado clic al botón de WhatsApp y los ha mandado al WhatsApp, y el bot le está respondiendo algunos mensajes previos. Quisiera que comenten quiénes, y para los que recién ingresan, entren a escalamiento.com/landing. Ya por ahí comenta Caroline y Carmen Navarro que le ha llegado toda esa secuencia. Entonces, así funciona la landing page. José. Sí, Isaac. Ya, entonces ahí me están comentando algunas, Caroline y Carmen, que sí le ha llegado esa secuencia, igual que Gucho. Perfecto. Bueno, ahí pueden ver pues lo que está sucediendo. Tienen información, tienen un video, tienen todos los datos, ¿no? A ver, déjame mirar acá en el WhatsApp, un segundito. Ahí tenemos a Agustín, a Miguel, a Kat, a Armando, a un patita que no conozco mucho, se llama Isaac. Ahí tenemos varios que están, que bueno, me da mucho gusto porque están viendo ustedes por ustedes mismos lo que hace una landing page desde la parte externa, ¿correcto? Entonces, imagínense que ustedes son un cliente, pues van a recibir mucho más confianza, ¿no? Has recibido un texto, has recibido un email, has recibido información, tienes la landing page, ¿no? Tienes un video, o sea, toda la información que tú pudieras querer para tener confianza. Si yo quiero vender marketing y solamente aparezco así, como que, oye, yo te hago marketing, no sé si vas a confiar. Pero si agarras todo esto y tu cliente dice, oh, wow, yo quiero esto para mí también, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué opinas tú, Isaac? Claro, por supuesto, por supuesto. Como yo les decía, lo que uno vende por internet, independientemente de cuál sea tu producto o servicio, lo que nosotros vendemos es confianza. Y tenemos que utilizar las herramientas para generar confianza, pues, ¿no? Totalmente, eso es lo que nosotros necesitamos vender, es confianza. Estoy saludando a todos los que los que están entrando acá. Mandándole un mensajito. A Isaac también, para que no te achores, Isaac, ahí está tu dedito. Para ti también, Agustín. Gracias por entrar ahí, Agustín. Tenemos a Armando Dávila. Ahí está Armando, tu saludo. A Kat, que es un amor, siempre nos acompaña Kat. A Miguel. Vamos a ponerle acá un saludito a Miguel también. Tenemos a quién más. Mira, siguen llegando más, fíjate. Acá tenemos, acá no me puso el nombre, pero vamos a averiguarlo. Este es Aviva Proyectos. No sé quién es Aviva Proyectos, pero no nos dijo su nombre. Igual estamos saludando. Y bueno, vamos a terminar de mandar los saluditos, pero son bastantes, ¿ah? Qué bueno, me da mucho gusto que hayan ingresado, porque eso demuestra que tienen interés en lo que estamos haciendo y que vale la pena esta clase, ¿no? Además que a Isaac y a mí nos encanta hacer esto,
aunque no lo crean algunos, no solamente es un tema que hacemos como un tema laboral, sino en realidad, así no nos viera nadie, estaríamos por simplemente acá conectados, Isaac, ¿verdad o no? Así es, así es. Es parte Venga, ya de nuestra vida. y siguen conectándose. Sí, siguen conectándose y están Conectándose. entrando ahorita. Están acá todos aquí, así que bueno, ahí les estoy dando los saluditos. Aquí ya me equivoqué, me mandé un saludo a mí mismo, pues está bien. Ok, entonces, bacán. Entonces tenemos ahí esa información. Ya vieron ustedes la landing. Voy a poner acá la landing para que veamos la landing. ¿Cómo está? Ok, fíjense, esto acá es por si alguien se quiere salir de la landing. Alguien que dice, ay, no, me quiero salir, y te manda, mira, alto, solicita una salida gratuita, un reporte de utilización gratis, envía un WhatsApp, tu tiempo será válido, tal, y acá te envía el WhatsApp, ¿no? Este es alguien que se quisiera salir. Es un truco publicitario. Voy a poner con el audio, porque está sin audio, voy a volverlo a compartir con audio. Ahí está. Entonces, ahí tienen el video. Confundido con tantas ofertas que hay que vas a encontrar en internet y no sabes cuál día tomar. ¿Sabes cómo usar eficientemente las páginas de aterrizaje, el WhatsApp o cómo hacer tu publicidad? Bueno, acá tenemos la información. Fíjense que lo primero que he puesto es el video. No pongo arriba, no tiene el logo, no tiene nada, porque el logo ya está acá en el video. No tiene un cintillo, no tiene nada. Directamente a la información. Te hacemos una evaluación gratis. Quieres hacer marketing digital, tu web, publicidad, tal. Más caro es dejar de vender, más cara es la publicidad sin resultados. Y recuerda que la peor gestión es la que no se hace. Y le ponemos acá un poco de lo que hacemos, ¿no es cierto? Los precios referenciales, mira lo que dicen de nosotros, acá tenemos los reviews, ya automáticamente, esta es una novedad, querido Isaac, ya tenemos esto en las landing pages, podemos poner los reviews que tienen nuestros productos o servicios ya directamente. ¿Se escucha con interferencia, me dicen? Gucho, ¿se está escuchando bien? ¿En qué está hecha? Está hecho en el sistema, en el CRM de Fondonerd, está en el sistema Fondonerd, está dentro del sistema Fondonerd. Acá porque los negocios ayudan más ayuda que nunca. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos vendiendo nosotros es marketing. ¿Se dan cuenta? Acá nosotros estamos vendiendo marketing. Entonces, como estamos vendiendo marketing, yo tengo que ponerle esta información relativa a lo que estamos haciendo nosotros con marketing. ¿De acuerdo? Entonces, acá finalmente tenemos nuestro pequeñísimo, fíjense qué pequeño, nombre completo, teléfono, correo electrónico y ya está. Ahí llega todo. Ahí muere toda la información que queremos. Pero esa información para nosotros es vital. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Y cuál es tu email? Tu teléfono, porque podemos mandarte el SMS y te vamos a poder llamar. Tu correo electrónico, porque obviamente por ahí vamos a poder enviarte la información a través de las páginas web, ¿no es cierto? Y acá el cafecito típico de las mañanas que siempre me permito cuando estamos con ustedes y me encantaría que siempre cuando vengan los sábados tengan su cafecito acá para acompañarnos a nosotros. Y luego acá abajo, las preguntas frecuentes, ¿no es cierto? Acá hay una que dice, ¿se puede usar y tener éxito en una página web? Por supuesto que sí, pero será un éxito limitado, pues estarás perdiendo muchísimas ventas del tremendo tráfico gratuito que crea. Y acá tienes un montón de información, listo, pero siempre todo te lleva acá. Todos los botones que ves acá te llevan, ¿a dónde te van a llevar? Te van a llevar acá, ¿te das cuenta? Automáticamente todo botón me lleva al mismo punto, que es a que llenen el formulario. Yo lo que quiero es que llenen el formulario. Todo tiene una sola dirección. Lléname el formulario, porque después de que llenes el formulario, te va a mandar a WhatsApp, pero ya tengo tu información. Esa es la parte externa de la landing. Esta es la landing page de escalamiento digital cuando nosotros queremos vender publicidad. ¿De acuerdo? Cuando queremos vender nosotros publicidad, cuando queremos vender páginas web, cuando queremos vender todas esas cosas. La página web es diferente. Y acá les voy a enseñar. Fíjense, esta es la landing. Ahora, y lo he hecho así adrede porque lo que quiero es que justamente vean cuál es la diferencia entre una landing y una web. Esta es la web de escalamiento. Dímelo. José, creo que había un acople cada vez que reproducías tu video, pero ese acople es de la conexión que estás teniendo ahorita, porque nosotros cuando entramos a la dirección escalamiento.com/landing se escucha normal sin esos ruidos en el celular. Así que por ahí nos preguntaban que se escuchaba un poco distorsionado, pero es por la conexión del Zoom que está teniendo José, por ahí hay un acople, un chillido. Pero si ustedes entran desde su celular a la landing page, se darán cuenta que el video y el audio está perfectamente limpio.
Solamente Claro, quería hacer ese acote. no, había sacado por error el cable de mi auricular y se estaba metiendo el ruido. Así que ya ahorita, si pongo el audio, a ver, vamos a ver para que me lo confirmes. Para que me lo confirmes, vamos a poner el audio. Ya no debería tener ningún ruido. A ver, ¿me explicas? Hola, ¿buscas escalar digitalmente tu Sí, empresa sí, con o el emprendimiento? ¿Estás confundido con tantas Sí, con el ofertas ruido. que hay que vas a encontrar? Ah, ya es un acople propio del Zoom, entonces. Sí, porque en el celular se escucha correctamente. Ah, ya, entonces ya es tema del Zoom. Vas a encontrar Ya, y no sabes cuál de ellas tomar. ¿Sabes cómo ya, usar ya es eficientemente tema del Zoom. Ok. las de aterrizaje, el Me está WhatsApp? saboteando la clase, Isaac. Me está saboteando la clase. Salud con mi cafecito, señores. Ya. No, estaba probándolo en el celular y se escucha ok. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos, fíjense, esto ya es una web. Acá tienes el inicio, marketing, email marketing, páginas web, WhatsApp marketing, Google Mi Negocio, página de aterrizaje, posicionamiento, venta, gestión de clientes, bots, chatbots, publicidad, Facebook, Google Ads, software, Afiliasly, Gorilla, Respond. Fíjense ustedes toda esta información y finalmente contáctanos. Y acá tenemos el WhatsApp, a quienes nos dirigimos. ¿Pero qué vende esta página? ¿Vende un producto o un servicio? No. ¿Quiénes somos? Miren a quién tenemos acá. Aquí no tenemos acá al gran Isaac Yataco, parte del equipo, no solamente parte del equipo, sino partner de escalamiento. Él es el partner, ¿no? Yo soy el CEO y él es el partner principal de escalamiento digital. Entonces, así como en Target Marketing él es el CEO, yo soy su partner también. Entonces, fíjense ustedes, comunícate acá con nosotros. Al final, lo único de toda mi web es dos cosas. Toda la información que tú puedas querer, ¿no es cierto? De qué hacemos, qué es lo que vendemos, en publicidad, en software, etcétera. Y al final, nosotros lo que estamos buscando es que me dejes tus datos, porque quiero comunicarme contigo. Quiero tener una relación contigo, que eres mi futuro, mi posible cliente, mi cliente potencial, mi target, que has llegado a mi página web. Pero esta página web realmente te va a vender si yo pongo una publicidad. Pucha, te me vas a perder porque no sé si vas a entrar a páginas web y te me vas a perder acá leyendo todo esto, los precios, te van a entrar dudas y vas a buscar y dices, no, pero mira, este acá, el subdominio no lo dan, pero este de $77. Oye, yo he visto una que es gratis, mejor me voy a la otra. Y nunca tuve tiempo de explicarte que si te vas a esa gratis no sirve para nada, o esa que te vale 50 soles o qué sé yo, porque el SEO nunca te va a encontrar y nunca vas a poder hacer el SEO. O cosas de ese tipo. Entonces yo necesito una relación con mi cliente. Entonces, si yo hago mi publicidad y los mando directamente acá, entonces, ¿cómo voy yo a poder realmente tener una relación con ese cliente? No la voy a tener. Entonces se me va a perder. Y esta es una página web con todo lo que lleva una página web, datos, cómo conectarte, quiénes somos. Acá estamos, quiénes somos, conoce el equipo. Mucho más que poner un quiénes somos que nadie va a leer, ¿no es cierto? Ponemos las fotos, ven que hay una serie de personas, ¿no? Bueno, este señor es un poquito, bueno, en fin, tenemos que tenerlo a Isaac acá, no hay problema. Isaac, mándame una mejor foto, pues no te pases, Isaac. Lo ha jalado la que se encuentra. ¿Ya? Pero bueno, ahí acá tenemos, mira, ¿no? ¿Dónde estamos en Miami? ¿Dónde estamos en el Perú? ¿No? Acá tenemos, mira lo que dicen de nosotros. Esto acá tenemos que poner en la tuya, Isaac, pronto, porque con los ratings que tienes tú, pues, imagínate, pues cualquiera que entra se queda asombrado. Y lo bueno es que pueden ir tanto a Facebook como a Google y verificar que es verdad. Entonces, esto va a generar confianza. Entonces, esta es una web y cuando yo pongo acá el landing, ¿no es cierto? Cuando pongo acá landing, acá estamos en una landing, que es otra cosa. Claro, yo quiero vender con las dos, si es que puedo, ¿correcto? Yo quiero vender con las dos, ¿no? Pero la publicidad la voy a poner en la landing. ¿Por qué? Porque esta landing no me distrae, no me lleva a ningún otro sitio más que a lo que yo estoy buscando. Que tenga la información de qué hago directamente, no que vaya a buscarme tantos precios ni cosas de esas y que me llegue directamente a un sitio donde todos mis botoncitos me van a llevar siempre al mismo lugar. Aquí. ¿Ok? Eso es una landing. Ok. Entonces, esta landing va a tener abajo los términos y condiciones. Acá están términos y condiciones de uso. Acá las tienen. Las políticas de términos y condiciones. ¿Qué va a pasar con la publicidad? ¿Qué va a suceder con ella? Entonces, cuando Facebook detecta que tengo términos y condiciones, tienen inteligencia artificial que las va a leer también, por si acaso. Así que no crean que pueden poner cualquier cosa. Y acá cuando vaya a condiciones, ¿no es cierto? Voy a ir acá a mis términos y condiciones. Y acá tengo todos los términos y condiciones que yo tengo que tener acá. Aquí están escritos.
Entonces, mi landing va a ser permitida, va a ser correcta porque tiene todos estos detalles, ¿no? Ahora bien, ahora hay que tus datos no se comparten con ninguna empresa, ¿no? Y ahora vamos a incluir acá un botoncito que lo pueden ver, por ejemplo, en la de Wamark, ¿no es cierto? Era Wamark escalamiento.com. Por ejemplo, esta es una landing de solamente del curso de WhatsApp. Fíjense cómo esta ya tiene el botoncito acá. Fíjense, ¿ven el botoncito? ¿Estoy de acuerdo con términos y condiciones? Sí. ¿Por qué? Porque como no tiene mayor explicación, acá sí estoy obligado ya a poner este botoncito. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones que están acá, ¿no? Política de privacidad y términos y condiciones. Acá lo tienen, ¿no? Entonces acá tienen las políticas de privacidad que están acá. Acá tienen las políticas de privacidad. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos todo esto acá. Y fíjense acá sí tengo este botoncito, ¿no? ¿Y qué hago? Le pongo la publicidad en Facebook, viene aquí directamente, ¿correcto? A esta landing y no tiene más información porque es un curso gratis. Entonces, yo no quiero que se me distraigan leyendo qué tiene, qué no tiene. Prefiero que tengan esa curiosidad. Prefiero que tengan, y ha sido demostrado. Al comienzo yo hacía unas landing maravillosas con un montón de información y lo que hacía era perder a mis posibles, mis futuros alumnos. ¿Por qué? Porque al final se aburrían. Necesito el teléfono. Mi teléfono, por favor. Al final se aburrían. Al final se me estaban aburriendo porque veían demasiada información. Gracias. Veían demasiada información y no llegaban a convertir. En cambio, cuando dejo esto, dice 2 días gratis sin compromiso para que nos conozcas y consideres para nuestros cursos avanzados o servicios de marketing. Ya te estoy diciendo directamente, y ese es un compromiso que también ahora te piden, que tú digas que estás haciendo una publicidad para vender algo, que estás haciendo esto gratis, pero porque tienes un motivo ulterior, ¿no es cierto? Lo estamos poniendo y lo estamos diciendo acá directamente. 2 días gratis sin compromisos para que nos conozcas y consideres para nuestros cursos avanzados o servicios de marketing. Así que aquí esto es una landing page específicamente para ese nicho. Hay otros nichos que las landing page necesitan lo que se llama un funnel, un embudo. Un embudo de ventas es distinto a una landing. Un embudo de ventas es una landing que tiene varios pasos, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un spa, si tú haces yoga, tienes un gimnasio, cosas de ese tipo, tú vas a requerir de otras técnicas más avanzadas para convencer a tu cliente que finalmente llegue ahí, ¿no? Por ejemplo, si eres un nutricionista, vamos a poner una primera página, un primer paso, donde le vas a preguntar, por ejemplo, si es que, por ejemplo, qué tipo de nutrición haces, ¿no es cierto? Si eres muy delgado, si estás muy grueso, si tienes problemas de salud. Entonces le das clic, te manda un segundo paso en donde te dice, oye, te voy a regalar una guía que te va a dar los consejos más útiles de la comida peruana, si es para Perú, de Chile, si es de Chile o de no sé dónde. Algo que lo haga específicamente, algo que sea un contenido de relevancia, de interés, ¿no es cierto? De valor, contenido de valor para tu cliente, que diga, oye, le voy a dar clic, porque la gente tiene miedo a hacer clic, ¿no? Muchas personas piensan que haciendo un clic le va a pasar algo, ¿no? Entonces, tenemos que vencer y hacer lo que se llama las microconversiones, es decir, microscópicamente haciendo lo que vaya haciendo clics. Una vez que la gente hace un clic, es más fácil que haga un segundo, ¿no? Ese primer clic es a veces un poquito complicado. Ok, entonces ahora vamos a ver desde el otro lado. Y me han preguntado por ahí en dónde está hecho. Vamos a entrar acá de frente. Vamos a entrar al sistema. Vamos a entrar a Fononerd. Ayer cambié el password y siempre me olvido. Déjame ver ahora cuál es el password que puse. Aguanta un momento. Déjame entrar por otro. Qué bueno. A ver, si tienes algunas preguntas mientras voy resolviendo esto, acá estoy, ya entré ya. Esta es la otra cuenta. Ok, ¿están viendo ahí la cuenta, Isaac?
Sí, José, sí se está viendo. Ya. Muy bien, vamos a entrar acá a admin MKT. Ok. El sistema AppFonoNet. El sistema Fononer. Acá estamos con el sistema Fononer. Ok, muy bien. Acá estamos con el sistema Fononer. Acá esto es ya el CRM. Acá el CRM nos permite ya tener toda la información. Y acá vamos a ver primero lo de la landing. Por primero me preguntaban, ¿dónde se ha hecho la landing? La landing la hemos hecho aquí mismo. A ver, un segundito. Permítame acá. Perfecto. Vamos a prestar acá un segundito. Listo. Ok, entonces acá estamos en la landing. Y acá ustedes pueden ver que acá yo tengo un control que me dice, vamos a ponerlo en español, porque esto acá se pone todo en español simplemente con un clic. Ya está. Ok, oportunidades, valores de canalización. Acá nos explica cuánta gente ha entrado en el embudo. Este es el embudo de ventas con las diferentes etapas que yo he creado, ¿no es cierto? Acá nos habla de las acciones manuales que yo tengo que hacer, las tareas que tengo pendientes. Acá me está hablando del informe de los clientes potenciales. Acá me da los anuncios de Facebook, cuánto he gastado, qué es lo que he hecho acá, y el Google My Business, cómo está. Yo acá puedo conectarle absolutamente todo, pero ahorita lo que quieren ver, más que nada, es el embudo. Así que nos vamos a ir al embudo directamente y vamos a ver el escalamiento digital, directamente acá escalamiento digital. Acá lo tenemos. Entonces, acá yo construyo el embudo. Acá podemos ver, por ejemplo, esta acá es la página web, ¿no es cierto? Que la he hecho acá dentro de este creador. Carlos Mesa, vocalista de The Shout. Quiero invitarlos este sábado 21 de agosto al Hielo Bar de los Olivos. Ahí tenemos. Toda la banda, un show presencial y nuestro Isaac, me estás invitando al Hielo Bar. Gracias. Oye, quiero ir al Hielo Bar. Bueno, acá pueden ver ustedes que acá tengo la página web. ¿Vieron? La página que han visto afuera, la tengo acá. Y acá muy rápidamente y con mucha facilidad puedo hacer todos los cambios que yo quiera. Acá puedo ver todas las diferentes, acá está la landing, por ejemplo. La landing que han visto ustedes, la tengo acá armada dentro. No pueden ver acá porque acá el video no se puede visualizar a menos que haga un preview. Acá le pongo el preview y ahí vamos a ver el video. Fíjense, acá está la landing, ahí lo tienen. La que han visto, ¿no? Hola. Vamos a matar esto, vamos a matar acá. Y acá yo hago todos los cambios que yo quiera. Por ejemplo, si quiero cambiar acá el texto, simplemente acá escribo. Y acá voy a hacer todos los cambios que yo quiera en el texto. O quiero cambiar la imagen, por decirte, tengo esta imagen, que es esta imagencita acá, ¿no es cierto? Y yo voy acá en este visualizador, es muy simple, pero toma un tiempo adaptarse. Entonces, normalmente nosotros le hacemos la landing page, que cobramos $25 por hacer la landing page, y $25 mensuales para tener el sistema del CRM conectado a su landing page, un sistema bastante simple que les va a permitir a ustedes ver todas sus cosas desde su landing page. Ahora bien, por ejemplo, yo quiero cambiar la foto, simplemente vengo acá y acá tengo todas mis fotos. Puedo subir fotos aquí, acá las puedo subir, ¿no es cierto? Acá puedo hacer un upload y acá subo una foto desde la computadora o elijo alguna de las que ya nosotros podríamos haber tenido. Acá tengo alguna foto, ¿no? Y acá pongo, por ejemplo, vamos a ponerlo a Isaac y pongo Isaac y ya lo tengo a Isaac acá. ¿Se dan cuenta? Y acá simplemente escribo. O sea, es muy, muy simple. Y si yo quiero cambiar este acá para el costado, pues lo pongo acá al costado y puedo jalar este para acá, ¿no es cierto? O puedo borrar esto y ya simplemente me sale aquí. Todo se hace de una manera muy intuitiva y muy, muy simple. Todo acá. Acá se construye todo directamente. Entonces, ustedes van a tener control para que el día de mañana ustedes puedan aprender a hacer sus propias modificaciones. Y el que no tenga el tiempo para aprenderlo, que esto es muy simple, estamos creando un pequeño video que les va a quedar para, no está incluido en este momento lo hacemos, pero sí que sepan que estamos haciendo un video que lo está haciendo Gerard, ¿no es cierto? Para que les quede a ustedes de cómo hacer las modificaciones en las landing pages, para que puedan fácilmente hacer las modificaciones, ¿no es cierto? Ahí van a poder ver las modificaciones, cómo les van a quedar las modificaciones de ustedes. Así que van a poder ver cómo les queda todo esto acá. Vamos a salir por acá, este momento. Vamos a salir acá. Salgo abandonando porque si no me va a generar los cambios y no quiero que me genere los cambios. Y todo esto se maneja dentro. Ahora, la parte que nos va a importar es, hace un ratito ustedes llenaron un poco de información y esa información va a lo que se llaman las oportunidades, que son esta parte de acá. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tenemos una serie de nombres, ¿no es cierto?, que están entrando acá.
Esto acá, este es de activación de productos. Ahorita hemos entrado a escalamiento digital. No, vamos a entrar a escalamiento. Ustedes han entrado a la página de escalamiento digital. Y, por ejemplo, para activación. Cuando nosotros queremos activar en WhatsApp, por ejemplo, Lisgorilla. Cuando me entran las personas, me entran a una activación. Acá, por ejemplo, me entran las personas, me dice, estos solamente registraron, pero no pagaron. Estos son clientes que entraron a comprar, por ejemplo, Lisgorilla, para que veas tú, mira todos estos, ¿no? Y no llegaron a pagar, ¿ya? Estos de acá. Ellos han entrado, se han registrado, pero no han pagado. Entonces se han quedado en esta etapa. Acá están los que han entrado por vía Messenger. Acá están los que ya compraron el LG en español de este mes. Acá están los que ya se verificaron sus pagos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como yo tengo esta información acá, ¿no es cierto? Sigo poniendo más campos. Yo agarro y llamo a este Sebastián Patricio. Oye, aló Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla José Rosas de Lisgorilla, ¿no? Sí, oye, vi que habías puesto, ¿qué problema tuviste con tu tarjeta? No pudiste hacerlo. Ah, mira, no te preocupes, Sebastián. Te podemos pasar un pago por PayPal. ¿O tuviste alguna duda? No, mira, no pude porque me pasó tal o cual cosa o lo que sea. Ah, ya, no te preocupes. Mira, te paso el link, pásalo por acá. Vamos a pagarlo por PayPal. Y acá yo en ese momento voy a poder hacer. Igualmente al que se comunicó por Messenger. A este que compró el de $27, ¿correcto? Pero tú dices, oye, compró el de 27, pero acá luego también compró el Pro Full. O sea, yo ya sé que compró el de 27 y que además, ven esto que dice acá LG Pro Full, quiere decir que hizo el upgrade. Le hizo el upgrade al Pro Full. Bacán. Este cliente me compró el de 27 y después de eso compró el upgrade de Pro Full. Ok, entonces yo quiero saber quién es este señor Eduardo porque compró el Pro Full. A lo mejor tiene una agencia de marketing y podría venderle el Lisgorilla de $99, la oferta que tenemos, que es la oferta, la oferta de agencia, ¿no? Entonces le escribo, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Te habla José Rosa de Lisgorilla, me alegra mucho. Oye, ¿qué tipo de negocio manejas tú? No, yo tengo una agencia de marketing. Oye, te tengo una oferta. Te dejo $99 el Lisgorilla de agencia, porque a ti te va a servir en la agencia. Ah, bestial, pum, cerré otra venta. Entonces yo acá voy manejando todas estas informaciones de una manera increíble, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, si yo me voy acá al de escalamiento, voy a meterme por esta acá. Cada cuenta tiene sus pequeñas fechas. Yo tengo acá, miren la cantidad de cuentas que tenemos. Todos estos son clientes. Todos son cuentas. Cada uno es una cuenta. Ahí estamos. De escalamiento. ¿Está? Estamos desde agosto, no, desde ¿qué pasó? A ver, un segundito. Vamos a recargar acá. A ver, profe, ¿está grabado el cursito? Sí, está grabado, está todo grabado. Sí, todo está grabado. Ah, acá está. Y decía yo, ¿qué pasó? Ya, acá tienen, miren. Miren qué maravilla esto, ¿eh? ¿Estás ahí, Isaac? Sí, acá estoy, José, acá estoy. Ya, muy bien. Mira, fíjate tú. Cuando entran por la forma, acá están todos los que han entrado ahorita, ¿no? Ahí está Claudio, Kathleen, Orlando, Damar, Carolín, Gladys, Isaac Yataco, Nahuel, Felicita, Flor, Jorge. Ahí está, mira, ve. Todos están entrando acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, fíjate. Ingresaron a la forma. Entonces yo voy a chequear mi WhatsApp y, por ejemplo, yo voy a ver que Isaac, ¿no es cierto? ¿Dónde está Isaac acá? Arriba. A ver. Ya te pasaste. Ahí Acá está. está. Isaac ya mandó WhatsApp,
¿no es cierto? Ya me mandó un WhatsApp, listo. Acá está ya. Ya mandó WhatsApp, ya está con WhatsApp. Él ya está acá en WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya me mandó un WhatsApp, ya lo tengo, ya lo conecté. Pero, por ejemplo, acá, ella, por ejemplo, Caroline, ¿me mandó WhatsApp o no me mandó WhatsApp? Déjame ver mi teléfono, si me mandó o no me mandó WhatsApp. Fíjate a ver el teléfono, por favor. A ver, el otro WhatsApp. Caroline, no veo el nombre, Caroline. Ya, Caroline, ahí está. Rosaluz me ha mandado ahorita, pero Caroline no me ha mandado. Entonces, Caroline no me ha mandado y la pongo acá en no WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces voy poniéndolos todos donde van. Entonces, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, acá, una vez que ya yo tengo, acá tengo no contesta, si los llamé. Acá tengo ingresó al grupo, ¿no es cierto? Acá tengo los que asistieron, inscritos y grupos. Fíjate tú cómo puedo manejar todo esto. Entonces, todos los que van a ir a mi grupo entran acá. Entonces, a la mañana siguiente veo a quienes mandaron WhatsApp, no mandaron WhatsApp y tal. Y voy poniéndolos en mis sitios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que Caroline no me mandó WhatsApp. Ok, como no me mandó WhatsApp, a la mañana siguiente comienzo ya a hacer mi proceso y a Caroline la voy a poner acá en mandar WhatsApp. Acá es para mandar WhatsApp. Ok. Entonces, acá Caroline, fíjate cómo ya se etiquetó. ¿Ves esta etiqueta que dice acá mandar WhatsApp? Querido Isaquito, ¿la ves acá? Sí. Ya. Bueno, ya viste, acá está mandar WhatsApp. Ya tengo para mandarle un WhatsApp a ella. Entonces, aquí en este momento, mañana, yo voy a agarrar y voy a decir, a ver, acá Pati ya mandó WhatsApp, aquí están estos, y a cada uno de ellos le voy a... Espérate, vamos a sacar esto acá, perdón. Vamos a hacer los cambios que yo necesite. Entonces, voy a llamar por teléfono, por ejemplo, a Caroline, ¿no es cierto? Pero no me contesta. Pucha, la llamé, le mandé WhatsApp, no me contesta. Y ya la dejo acá en no contesta, ¿correcto? Ahora, Isaac, que estaba acá, ¿no es cierto? Ingresó al grupo, ya lo tengo en mi grupo. Ya acá no hay que tocarlo, ya está en el grupo, ¿correcto? Y después Isaac asistió a mi curso. Ya es un alumno que asistió a mi curso y luego se inscribió. O sea, pagó su curso y se inscribió. Listo, ya es un alumno oleado y sacramentado. Entonces, todo este esfuerzo que yo hice de marketing, que gastaste, como hace Isaac, que se gasta un montón de plata poniendo su publicidad, haciendo todo su embudo de ventas, haciendo todo eso para finalmente tener un grupo de alumnos que realmente tienen un interés y aportan para su grupo, para que finalmente puedan tener toda una comunidad, él va a poder, en vez de perderlos porque nadie los llamó, ya les llegó un SMS, ya les llegó un WhatsApp, ya les llegó y se hace un seguimiento. Entonces, al día siguiente, su equipo, o el mismo Isaac, dice, a ver, Omar Roales, Omar no me mandó WhatsApp, perfecto. Entonces alguien dice ya, a los no WhatsApp tú les mandas WhatsApp. Pero te voy a tener una novedad acá, así como hemos hecho lo del links.p, ¿ves esto que dice WhatsApp acá? Este es desarrollo nuestro, Isaac. Este es desarrollo de nosotros, que no existe, esto no es del CRM, desarrollo nuestro. Ya tenemos para mandar WhatsApp nosotros, Isaac. Para mandar WhatsApp, ¿cómo se llama? Masivos. Excelente, lo que te decía hace tiempo, que a la herramienta lo único que le faltaba era mandar mensajes y acá por WhatsApp para que sea perfecto. Así es. Y mira, envía los mensajes a los que nunca contactaste, a los que contactaste pero no te respondieron, a los que contactaste y te respondieron, envía solamente a tus contactos y enviar a todos sin excepción. Esto acá es desarrollo nuestro. Esto acá es un desarrollo nuestro, está en beta, todavía no está fuera, pero lo estamos haciendo. Y ya el sistema comienza con WhatsApp el próximo mes y medio. En mes y medio vamos a tener WhatsApp ya funcionando adentro, pero este es el masivo que estoy haciendo para complementar eso que va a venir. ¿Qué te parece, Isaac? Ahora, José, una pregunta. Y acá, de acá chapa los grupos, Isaac. Acá adentro nuestro. Este es hecho por nosotros, Isaac. Ok. José, una pregunta. ¿Y el envío de estos mensajes WhatsApp genera un costo? Porque yo sé que trabaja esto con... No, Isaac. Es con tu propio API, con tu propio WhatsApp. Con tu propio WhatsApp. No tienes que comprar un API, pero tienes que entender de que si vas a hacer publicidad, tienes que usar otro WhatsApp que no sea el tuyo, porque te lo podría bloquear. Si la gente se molesta, se queja. Por eso tienes estos botones. Acá te dice solo a los que nunca contactaste. Solo esto es a los que contactaste, pero no te respondieron. Entonces tú tienes que ser responsable,
Porque si tú le vas a mandar a todo el mundo, que es gente que no te conoce, y vas a mandarle a 500 personas que no te conocen, con que 10 de ellos te estén bloqueando, WhatsApp te puede bloquear tu cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si tú le vas a mandar a tus clientes que ya te conocen, no hay ningún problema, les puedes mandar a todos, no va a pasar nada. Entonces, tú tienes que ser responsable de eso. Igual, mira, fíjate acá, seguro que desea enviar mensajes, ¿no? Este método es muy riesgoso, ya que los usuarios pueden solicitar un bloqueo de tu número. ¿Te das cuenta? Ya te pone hasta la advertencia. Esto estamos haciendo nosotros. ¿Ah? Bueno, pero vamos a la parte que estábamos acá, a la parte de las oportunidades. Entonces, como tú ves, en vez de que se olviden y se queden perdidos, tú invertiste un montón de plata, Isaac, para poder tener tu curso y al final, de todo ese embudo de que lo vieron 50.000 personas tu publicidad, normalmente te quedan 15 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, lo que sea, X. Pero si tú lo haces con el CRM, en vez de quedarte 15 alumnos, te van a quedar 25 o 30. ¿Por qué? Porque ahora tienes comunicación con ellos. Vas a poder mandarles un WhatsApp, vas a poder mandarles el video, como yo les mando ahora, que les mando el video, por ejemplo, para el curso de WhatsApp, ya les mando el video de cómo migrar su WhatsApp, por ejemplo, que te ha llegado el SMS, ¿no es cierto? Entonces, 2 días antes, como tú, les mandas los audiolibros, les mandas esto, les mandas el otro, y estás comunicándote con todas las personas, pero lo tienes acá ordenado, y ya tú, que estás dando clases, que estás tan ocupado, que estás haciendo asesorías, tienes un equipo que lo comienza a hacer por ti ese trabajo. Y tú haces el trabajo directamente, estar con tu público, que es lo que realmente tiene el gran valor. Y todo este trabajo lo puede hacer todo un equipo, lo hace por ti, de una manera en que ni uno solo de tus clientes se va a perder, porque acá está la información. ¿Y qué va a pasar? Para el próximo curso, aquellos que no te respondieron, aquellos que no ingresaron, ¿qué vas a hacer tú? Como están etiquetados, los vas a volver a meter y les va a llegar un email, les va a llegar un WhatsApp, y además de eso lo vas a poder meter dentro de Facebook y le vas a decir, por favor, hazle remarketing, vuélveles a enviar a ellos, por favor, toda mi información para que entren al curso, tengan una nueva oportunidad. Entonces, esa información es tan valiosa. ¿Y todo por dónde comienza? Por una landing page. Y antes la landing page era una opción que, bueno, medio que uno tenía no muy claro. Pero hoy en día ya no es una opción tan no muy clara, hoy es una necesidad. Tus comentarios, por favor, hasta aquí. Excelente, José. Ya tenemos que ponerlo en práctica, entonces. Hay que ponerlo en práctica. Esto es algo que recién has implementado. Me parece fabuloso y hay que ponerlo en práctica, pues, ¿no? Muy bien. Ok, hasta aquí me encantaría toda la base de datos que tenemos. Por eso yo justamente les decía a los alumnos que la mina de oro de todo negocio es la base de datos, los prospectos, los leads. Si tú tienes 10 clientes potenciales, si tienes 20, 30. Yo ayer les preguntaba, bueno, hace unos días les preguntaba en la clase número 1, ¿cuántos prospectos tienen ustedes? Y uno me decía, tengo 10, otro me decía, tengo 30, otro me decía, tengo 100. Otros me decían que no tenían ninguno, nunca se preocuparon por trabajar una base de datos. Entonces, ¿a quién vas a vender? ¿A quién le vas a hacer remarketing? Por eso todas las empresas constantemente están haciendo campañas de publicidad. ¿Para qué? Para generar eso, que es la mina de oro, los prospectos, los leads, ¿no? Si yo tengo toda una base de datos, con esta herramienta podemos explotarla al máximo, pues, ¿no? Mandándoles correos, mandándoles mensaje de texto, mandándoles WhatsApp y diferenciando quiénes ya son prospectos calientes, quiénes son tibios y quiénes son fríos. Así es. Y tu costo de adquisición de cliente baja considerablemente, porque si antes tú hacías, por decirte, una conversión de un 3%, posiblemente ahora subas a un 6% o un 5%. Entonces, el mismo costo vas a aplicarlo ahora, solamente que va a ser mucho más eficiente por 2 cosas. Primero, porque la landing le da la información, ¿correcto? Les va a dar esa información a la landing, y eso es muy bueno. Pero además de eso, que tiene la landing información, la landing te va a discriminar un montón de trabajo, porque al que no le interesa realmente, ya no va a llegar donde ti, no vas a perder tiempo con gente que no tiene ningún interés. O sea, básicamente los sapos van a quedar fuera. Va a quedar la gente que realmente va a tener un interés en el tema, ¿de acuerdo? Eso es una. Y la otra es de que vas a poder hacer seguimiento a uno por uno en cada una de las etapas y vas a poder hacer lo mejor que tú puedes hacer por ellos. No lo puedes obligar, no vas a sacar la mano por la computadora, dame acá, ven, dame tu plata. No, no vas a hacer eso, pero sí le puedes mandar un mensaje de texto, sí le puedes mandar un email, sí le puedes mandar todo. Y fíjate acá en el sistema, ya para ir terminando, porque ya ha sido bastante largo y aprecio mucho la paciencia de todos ustedes, vamos a sacar la última que les voy a enseñar, es que acá nosotros hacemos todo, señores, hasta el curso.
Acá en la parte de membresía, si el día de mañana quieren ustedes tener hasta hacer ustedes para sus clientes, poner un producto o servicio, fíjense cómo el curso de Canva lo tengo acá adentro. Y acá mismo ustedes pueden agarrar y lo pueden enseñar a sus clientes y tenerlo conectado directamente aquí. Desde aquí, desde el mismo sistema, desde el mismo CRM, están los mismos cursos. Acá lo tienen absolutamente todo. Espérate que no está abriendo ahorita, se me ha puesto lento. A ver, vamos a ver. Acá está. ¿Ve? ¿Está bien, Fononer? Hola, ¿qué tal? Acá tenemos el Gracias curso por dentro venir. del Soy sistema. José Rosasavich de la comunidad Tablet. Esto acá el sistema. Ahí El está. día de hoy vamos a ver Canva. ¿Ah? Este es el curso que tenemos dentro del sistema, fíjense. Ahora, acá adentro, así como podemos ver incluso los videos dentro, explicativos, lo que nosotros podamos querer tener para nuestros clientes, ¿no es cierto? ¿Qué van a poder seguir haciendo? O sea, porque tú le puedes decir a tus clientes, oye, te regalo un curso. Por ejemplo, nosotros tenemos ese tema ahí, que nosotros podemos regalar un curso a la gente y les regalamos un curso. Acá mismo vaya a construir en marketing, por ejemplo, mis emails. Pero José, ¿cómo haces para hacer ese email tan bonito? Tengo que comprar un programa. No tienes que comprar ningún programa. Acá tienes los emails. Acá lo vas a poder tener. Fíjate, acá está. Acá lo armas. Acá le pones acá las fotos, le pones todo. Acá está. Bienvenido a Escalamiento Digital. Acá está el email. Acá lo tienes. La campaña la haces aquí. Le dices, oye, mándame un email y mándame mándale un SMS, mándale un mensaje de texto, contéstale cuando la gente me hable. Por ejemplo, si te hablan por el Facebook, ¿no es cierto? Te van a hablar por el Facebook, acá va a aparecer todas las conversaciones. Fíjate, acá está. Y acá puedes ver hasta el mail que le mandaste, acá tienes el mail que le mandamos a Isaac. Y si Isaac me habla a través del Facebook, acá en esta parte de acá, yo voy a poder acá, fíjense aquí, yo puedo acá en mis settings de la cuenta, ¿no es cierto? De esta cuenta yo tengo mis settings. Acá yo puedo agarrar y puedo decirle, mira, quiero que me integres acá mi Google My Business, mi Facebook, mi Instagram, ¿correcto? Y quiero ver todo lo que pasa con mi campaña. Y cuando alguien me hable por Instagram, si tengo entre 1000 y 100.000 seguidores, y si alguien me habla por Facebook, no importa los seguidores que sea, quiero que todo mi equipo le pueda contestar a esa persona sin tener que estarle dando mis cuentas. ¿Y acá dónde va a pasar eso? Eso va a pasar exactamente aquí en el reporte. Cuando yo le pido de Google Ads, aquí me va a dar todo el reporte de Google Ads con todos los datos de la campaña, cuánto me costó, cómo están mis clics, mis CTR, todo eso acá. Y el día de mañana, si ustedes tienen clientes, también lo van a poder hacer. Acá lo tienen toda la información. Así que bien, como pueden ver acá, pueden tener su reputación. Acá van a poder pedirle a los clientes, ya son cuentas que son más grandes que solamente la landing page. Pero con esto empiezan. El día de mañana pueden tener toda la automatización completa, ¿no? Esto ya va más allá que solamente la landing page. Pero acá pueden pedir su reputación y le mandan automáticamente a alguien. Por ejemplo, acá puedo poner a Isaac Yataco, @gmail. ¿Ya? Perdón, acá. Lo pongo acá. Y acá. Acá le mando y le mando esto a Isaac. Ah, ya lo tiene en el sistema. Ya le he mandado. O sea, no le puedo mandar porque ya lo tengo otro contacto con este acá. Client check-in. Ok. Entonces, allá le puse un review request, ¿ya? Pero fíjense acá cómo tengo los reviews, a quienes les he mandado, lo que me han dejado, y les puedo pedir que me dejen. Entonces, les voy a mandar para que, así como Isaac tiene un montón, cuando ustedes cumplan con los clientes, le mandan desde acá y los clientes ya le dejan en Google My Business, le dejan en esto. ¿Cómo se llama? También le pueden dejar en el otro, en Google My Business y también en Facebook. Y la última, antes de irme, ¿quieres que te termine de asustar, Isaac, o no? ¿Estás ahí? Sí, acá estoy, José, desde el celular. ¿Qué crees que es ¿Me esto? escuchas? ¿Sí? ¿Qué crees que es esto, Isaac? A ver. Google Business Leads. Nuestro propio Ver los datos. Ligorila metido dentro del sistema, Isaac. Estamos desarrollándolo en este momento. Por eso es que O está sea tan calladito.
los prospectos que jalas del 10 gorilas se pueden cargar automáticamente No, en el... no es de Lead Gorilla, es nuestro propio que se llama Lead Shark. Estamos desarrollando lo mismo nuestro para meterlo dentro del sistema directo. Nunca para, José, tú. Ya, bueno, quería contar de eso. Bueno, así que ese es para que tú veas lo que tenemos ahí. Ok, entonces, bueno, hasta aquí entiendan entonces cuál es la referencia. Recuerden que una landing page es importantísima, no solamente porque van a poder mejorar sus ventas, no solamente porque van a bajar tremendamente su costo por cliente, por adquisición de cliente, sino que además de eso ustedes van a poder hacer marketing y remarketing y van a poder hacer una serie de cosas que para eso tienen a Isaac y a Taco. Y les voy a contar algo. Permítame, por favor, y Isaac me vas a permitir, pero la verdad de las cosas es que yo les voy a aconsejar una cosa. Una vez que hayan terminado su proceso y que quieran una asesoría, háganse una asesoría con Isaac para que Isaac, una vez que tenga claro lo que ustedes necesitan, con nosotros desarrollemos una pequeña, el pipeline. ¿Cuál va a ser el pipeline para ustedes más adecuado y cuál va a ser esa estrategia? Y ustedes pueden hacer toda una estrategia de acuerdo al volumen de su negocio, ¿no es cierto? Para ver cómo se hace y se haga toda esta automatización de acuerdo a lo que ustedes puedan necesitar. No se queden solamente en una landing page de $25 que ustedes van a poder conectar y van a poder ver su cliente y le va a mandar un email a ustedes con esa información. Utilicen todo este poder para que a ustedes esto acá les genere un montón. Mire, yo utilizo para mi restaurante, utilizo un sistema que se llama restaurant.p. Nosotros tenemos restaurantes, ¿ya? Y aparte de este negocio, que era parte de turismo, tenemos 14 actividades de turismo, pero ahorita solamente tenemos 2 funcionando, parapente y restaurantes. Y nosotros pagamos un sistema que se llama restaurant.p, que al cambio venía a ser $170 mensuales, solamente para el manejo del restaurante. Pero eso no me trae a mis clientes, era solamente para hacer el manejo de que mande la comanda a la cocina y que, ¿no? Y que la tablet que el mozo pedía llega acá y tal. Esto acá, un sistema de esto, ustedes les produce un montón de plata. Así que comiencen a pensar de que el mundo cambió y que ustedes necesitan sistemas. Comiencen, arranquen por algo pequeño y piensen ustedes que toda esta automatización puede generarle a ustedes gente que tengan sus operadores, a donde ustedes pueden tener a todos sus operadores telefónicos ilimitados, pueden tener 50 operadores telefónicos haciendo sus llamadas. Ustedes pueden acá decir quién de ellos, si es Cintia, si es Ricardo, si es Sergio, el que va a hacer estas llamadas. Pueden tener un manager que va a ser el que va a decir quiénes tienen que estar hablando con quiénes. Ustedes van a poder decir miles de cosas, que esto es una cosa muy, muy compleja digamos, de programar, que para eso nos tienen a nosotros. Nosotros, este es un sistema operativo, es el único sistema operativo en el mundo. Se llama Phononet, que es una marca nuestra. Nosotros trabajamos con un motor, que es una empresa muy grande de Estados Unidos, que es lo que le está dando a Walmart, le está haciendo esto. Walmart usa este sistema, que nos permite a nosotros, hemos certificado para ellos, y nosotros podemos trabajar con ustedes y generarles todas a costos realmente ridículos para lo que sería el mercado americano y el mercado mundial. Así que los voy a dejar con Isaac. Ustedes contáctense con Isaac y encantadísimos de nosotros poderlos atender. Muchísimas gracias, Isaac, hasta aquí contigo. No sé si tenga algunas preguntas, yo encantadísimo me quedo contigo. Si no, continúa tú con tu clase del día de hoy. No, José, solamente para finalizar, ya más que nada, para no ser muy largo esta reunión, comentarle a todos que los días sábados estamos con la asesoría para los alumnos. Para los alumnos hoy día lo hemos hecho abierto, porque había muchas preguntas sobre las landing. Ok, digamos, es una introducción para que conozcan un poco más cómo funcionan las landing. Te invito a otra sesión donde, para las personas que estén interesadas en construir su propia landing, de repente, cómo pueden acceder a esta plataforma solamente para, por ejemplo, la construcción de landing page. Esa podría ser una. Otro, hay personas interesadas que dicen, bueno, me parece muy, muy buena la herramienta, pero quisiera que me diseñen mi landing page. Que me diseñen la landing page y solamente me enseñen dónde yo voy a jalar, dónde voy digamos, a tener los contactos y cómo los voy a trabajar. De repente esas cosas puntuales. Así es, ese vale $25, Isaac. $25 para que se lo cree, se lo hacemos, que es ese, justamente eso. Le hacemos la landing y esa automatización básica, ¿correcto? Y le enseñamos cómo utilizarla y pagan $25 mensuales por su sistema con esa actualización. Ok, $25 por la creación de la landing page y el mantenimiento mensual, $25.
Correcto. Si yo quisiera hacer una modificación de la landing page para el siguiente mes, por ejemplo. Tienes dos opciones. Te enseñamos a hacerla, ¿no es cierto? Nosotros, para una modificación que sea, nosotros cobramos para modificaciones de landing page, si son modificaciones, si no cambio de una landing, sino una modificación, $15. Y ya la modificaste. Ya, perfecto. De frente, José, mejor para hacerlo más práctico, indícanos cuál es el número donde se te puede contactar, el número de teléfono. Que contacten directamente a mí. Me va a dar gusto atenderlos, así que lo voy a poner acá mismo en pantalla, ¿no es cierto? Los que quieran trabajar su landing page a esos costos, $25 por la construcción y el programa mantenerlo $25 mensuales, directamente se contactan con José. Es más, de una vez lo llaman por ahí por teléfono, al 994-567802. Súper fácil. Yo lo puse así porque soy medio tonto, Isaac. Como siempre me olvido los números. 994-567802. Así facilito para que no se les olvide. Me llaman, oye José, soy un alumno de Isaac, estaba en el curso, me interesa tal cosa, tal, y lo vamos armando. Justo ahora estoy acá con Gerard, que lo de Dino ya la tienes, la de Dino, ¿no es cierto? Y vamos a seguir armándole a los demás, que justo está Dino acá, que está con lo de su landing page. Así que vamos a terminar todas las landing pages de todos los que quieran andar caminando con eso. Y ya saben, cuando están con Isaac, están conmigo, es el mismo tratamiento, las mismas condiciones. Así que, por favor, con toda la confianza del mundo, me mandan un WhatsApp. Oye, José, me trabé en tal cosa, tal. Y nosotros lo hacemos porque realmente nos encanta hacer lo que hacemos, nos encanta servir a nuestra comunidad y, por supuesto, a todos ustedes con el mayor cariño, ¿no? Así que no se preocupen por eso. O sea, recién me doy cuenta que tu número también te has buscado un número que sea fácil de recordación. 9945678. Es en escalerita. 45678 y termina en 02. Facilísimo. Claro, lo busqué así a propósito. Eso fue hace años. Y lo hice, dije, algún día voy a tener un amigo como Isaac y Ataco para que se lo pueda acordar y lo puse. Ok, así como yo me busqué el teléfono 961-818181. Facilísimo. Increíble, ¿no? Ese es buenazo. Ya ves, te están bulleando tus alumnos, ¿ah? Te están bulleando tus alumnos, ¿ah? Listo, José. Entonces, nada, te invito coordinamos una nueva fecha, a ver si puedes esta semana, para las personas que están interesados ellos mismos en crear sus propias landing page. Yo ya les había comentado que crear la landing page es algo así como Canva, donde tú agarras, jalas imágenes, jalas texto, editas el texto, tienes varias plantillas para utilizar y solamente utilizas la que más te gusta y tú mismo la editas, como si fuera en Canva. Súper facilísimo. Y ya tú creo que le ayudas con que ya tu landing page se suba a la nube, que esté operativa. Así es. La primera, escucha, la primera en realidad cuesta $25, es la automatización de hacerle crearle la cuenta, hacer la automatización. La landing es gratuita en realidad. Y le podemos enseñar para que después la modifiquen, porque lo que cuesta y lo que no podemos enseñar, porque programar esto cuesta un año de aprendizaje, programar el sistema. Lo que nosotros tenemos que hacer es programar el sistema para que sea la landing que me diga, no, porque cuando llamemos quiero que la persona tenga tales etapas, tal. Eso es lo que nosotros vamos a programar, ¿correcto? La landing la vamos a hacer cuando me dicen una landing promedio, esta es la landing que a mí me gusta, ok, esa la clonamos, la ponemos, se le hacen las pequeñas modificaciones y listo, se entrega. Para el futuro sí le enseñamos, porque le podemos hacer una clase que la vamos a hacer grabada, que ya las tiene Gerard, para que puedan hacer sus modificaciones, no empezar de cero, sino la que tienen, la pueden modificar. Es como un Canva. Y sí tenemos Canva, por si acaso, Liz, tenemos un curso de Canva que lo tiene Isaac. Listo, excelente, José. Gracias por la exposición del día de hoy. Comprometerte para nuevamente retomar todo lo de los sábados, ya que me comentaste que estás un poquito más libre por lo de la campaña de las fiestas. Estuviste también como atareadísimo, como loco, pero para volver a conectarnos los días sábados a las 10 de la mañana, para hablar y otros temas como Lead Chart, Lead Gorilla, WhatsApp, envíos masivos de WhatsApp, páginas web, etcétera, etcétera. Perfecto. Te dejo entonces con tus alumnos, con nuestros nuevos miembros de la comunidad.
Buenos días con todos ustedes de mi parte. Lo dejo con Isaac y muchas gracias por su atención a todos. Muy amables. Chao, Isaac. Listo, gracias, José. Yo solamente tú estás de co-host, así que te quedas con el host. Tú te quedas con el host. Ok. Chao, chao. Nada, yo también listo, agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy para despedirme y comentarles que este día lunes estamos iniciando el curso de Facebook Ads avanzado. Los alumnos que se matricularon este año podrán volver a llevar el curso durante todo este año 2021, totalmente gratis. Ellos ya se encuentran en el grupo de Facebook Ads 3, así que van a poder volver a llevarlo a manera de repaso. Como sabemos, siempre hay cambios en la plataforma, hay cambios en el algoritmo que lo vamos a tocar. Vamos a hacer campañas con tráfico al WhatsApp, campañas con mensajes, campañas con reproducción de videos, campañas con generación de clientes potenciales. Vamos a hacer anuncios con tipo carrusel. Así que hay muchas novedades. Los esperamos a los alumnos antiguos para que vuelvan a actualizarse. Ya saben que ustedes entran totalmente gratis. Y los alumnos que todavía no llevan el curso de Facebook Ads avanzado, esta es la mejor oportunidad. Ya al mediodía se cierra la preventa con la oferta especial que se los hice el día de ayer. Ok, se cierra la preventa, pero todavía tenemos opción hasta el día domingo adquirir el curso avanzado con el 50% de descuento. Así que nos estamos viendo el día lunes. Bueno, me despido, que pasen un buen fin de semana. Chau, chau con todos.